Hola, bienvenidos a Arquisoft 90. Uno de los elementos que tal vez ponga más trabas a lo que es el desarrollo de una buena documentación de arquitectura es la robustez que normalmente se cree que se debe tener de esa documentación de arquitectura. Por eso debemos también buscar los diferentes principios que nos permitan hacer una documentación mucho más liviana, mucho más flexible y que garantice una buena transferencia de conocimiento. En Arquisoft 90 vamos a ver todo lo relacionado con el modelamiento ágil de arquitectura, cuáles son las prácticas que debemos considerar y hasta dónde debe llegar un arquitecto para poder hacer una transferencia flexible, rápida y ágil de lo que es la documentación y las decisiones de arquitectura. Bienvenidos a Arquisoft 90. Cuando trabajamos una documentación de arquitectura o un modelamiento en un entorno de diseño arquitectónico, queremos buscar los diferentes elementos que nos permitan entregar una documentación lo más flexible y lo más fácil posible hacia los diferentes stakeholders. Es por eso que surgió todo lo que es un movimiento de buenas prácticas alrededor de lo que es el agilismo para poder entregar una buena arquitectura a nuestros desarrolladores. Pero antes de empezar a ver en sí prácticas alrededor de documentación o modelamiento ágil, tenemos que revisar cuáles son los diferentes elementos o cuáles son esas guías de modelamiento que debemos tener en cuenta para poder hacer nuestros modelos. Estas guías no van relacionadas directamente con un modelamiento ágil, pero nos van a permitir plasmar o nos van a permitir también configurar nuestro cerebro y nuestro esquema de trabajo como arquitectos para poder crear una buena documentación de arquitectura. Vamos a empezar con unas premisas que son claves. Primero, es que un modelo debe tener la capacidad de proveer respuestas a preguntas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos modelamiento de arquitectura y cuando tomamos decisiones de arquitectura, las respuestas que tenemos que dar o que queremos dar deben quedar totalmente solucionadas. El documento de arquitectura, los modelos de arquitectura no deberían dar pie a otras preguntas, ni deberían dejar respondidas de manera ambigua las preguntas que se tienen alrededor de arquitectura. Por eso yo tengo una premisa, es que cada atributo de calidad debería tener mínimo una respuesta o debería tener mínimo una táctica de arquitectura para poder saber que la arquitectura o el documento de arquitectura está algo completo. También debemos tener una clara distinción entre lo que es un modelo y la visualización. Como les dije anteriormente, los modelos no son solamente un gráfico. Los modelos no son solamente una visualización. Los modelos o las vistas comprenden todo lo que es la documentación adicional que le da una explicación mucho más detallada, mucho más profunda a las decisiones que se tomaron en los modelos, en los gráficos. Entonces, los gráficos simplemente van a ser una parte visual de lo que es el modelo, una parte que me va a permitir plasmar y que me va a permitir transferir gráficamente y mucho más fácil las decisiones que se tomaron, pero que por sí solas no pueden ser entendidas. Por más que nosotros utilicemos un lenguaje como UML, un lenguaje como BPMN o cualquier otro lenguaje de modelamiento, lo que nosotros modelamos siempre va a requerir una explicación de por qué, un raciocinio de por qué nosotros tomamos estas decisiones. Hay unas premisas que se llaman las máximas, o sea que son premisas casi que de obligatorio cumplimiento y principios dentro de nuestro modelamiento que debemos considerar. La primera es la máxima de cantidad, o sea, ¿qué tanto debemos hacer de documentación de arquitectura? ¿Hasta dónde vamos a llegar con nuestra documentación de arquitectura? Y aquí debemos tener dos premisas. Primero, que nosotros debemos hacer nuestros modelos tan informativos como sea necesario. O sea, si nosotros tenemos en cuenta lo que nos enseña Views and Beyond, lo que nos enseña el Instituto de Ingeniería del Software, nosotros debemos considerar que al principio se analizan
los diferentes stakeholders y cuál es la pertinencia de la documentación en una etapa del desarrollo de software y cuál es el nivel de detalle que se requiere por esos stakeholders en una etapa del desarrollo de software. Por eso es muy importante que nosotros escojamos muy bien cuáles son esos modelos que se van a hacer y hasta dónde vamos a llegar. Deben ser tan informativos como se requieran en esa etapa. Esto va de la mano de lo que es una práctica del agilismo y del modelamiento ágil, que es uno debe tomar las decisiones y debe documentar cuando ya le duela la documentación, o sea, cuando sea absolutamente necesaria hacer la documentación, de tal manera que ahí debes empezar a documentar. También tenemos otra máxima que es no hacer el modelo más informativo de lo que sea necesario, o sea, no darle el mayor detalle que se requiere en un momento que no se requiere. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un diagrama de clase y estamos en las primeras etapas del desarrollo de software en el cual todavía no conocemos algunos elementos o no es importante algunos elementos como un método que se va a utilizar en 3 releases después, ¿por qué razón empezamos a modelar nuestro diagrama de clase con operaciones, con parámetros de entrada, parámetros de salida, excepciones y todo, si todavía estamos en una etapa muy temprana del desarrollo de software? Hay otras máximas que tienen que ver con la calidad de nuestro modelo, o sea, qué tan verídico o qué tan útil va a ser el modelamiento que estamos haciendo. Y ahí tenemos unas premisas como no debemos modelar lo que se cree que es falso. O sea, nosotros no podemos modelar basados en supuestos, no podemos tomar decisiones de arquitectura que no hemos sustentado correctamente o que no sabemos que son verdaderas. O sea, que también hay otra premisa que es, si yo no tengo evidencia de lo que estoy modelando, de lo que estoy documentando, no debería plasmarlo en la documentación de arquitectura. La documentación de arquitectura solamente debería tener decisiones que son evidentes, que son evidenciables, probables, testeables, para poder garantizar que la arquitectura es útil y que sirve, que es adecuada. ¿Okay? Hay otra máxima que es la máxima de relevancia, o sea que nosotros debemos solamente modelar cosas que estén relacionadas con el modelamiento, o sea, con lo que es la etapa del desarrollo de software con la que estamos trabajando, no empezar a modelar elementos que no tienen ninguna relación con lo que estamos creando. Hay una máxima de estilo, unos principios al lado de lo que es, de qué forma debemos documentar nuestra arquitectura, y es evitar la ambigüedad. No podemos tener decisiones que sean ambiguas, que sean poco entendibles o que den pie para la malinterpretación. Todas las decisiones que tengamos deben ser claras, deben ser concisas, deben tener una sola interpretación, y tenemos que ser breves y ordenados. No un documento de arquitectura, por más parafernalia, por más introducción que tenga, no hace la arquitectura, no hace que la arquitectura sea mejor, y de hecho va en contra de lo que puede ser una buena documentación de arquitectura y de lo que es un buen modelamiento ágil de arquitectura, porque vamos a tener una documentación bastante extensa que nadie va a querer leer y por ende nadie va a querer llevar a cabo en la implementación. Dentro del modelamiento ágil, dentro de lo que se podría denominar una arquitectura ágil, pues ahí aclarando que el término no sería arquitectura ágil, sino arquitectura evolutiva o evolucionaria, debemos considerar que el modelamiento arquitectónico y que las decisiones de arquitectura como tal son decisiones que no se toman todas desde el principio o que paran todo el desarrollo para poder empezar a trabajar. O sea, esos tiempos en los cuales uno decía, no, es que el proyecto no ha empezado porque el arquitecto no ha definido la arquitectura, no es el común de los casos en estos momentos. Hay proyectos en los cuales se requiere una base arquitectónica bastante fuerte para poder empezar, pero eso no quiere decir que vamos a parar todo el desarrollo, ¿sí? Lo que se busca es que la arquitectura sea una arquitectura que evolucione, que sea iterativa, que sea incremental, y por ende el modelamiento también debe ser iterativo. O sea, una de las premisas que debemos tener acá es modelar iterativamente. Nunca creer que la documentación de arquitectura la vamos a hacer en 2 horas,
la vamos a hacer en una sentada, no, ni que vamos a tener todas las decisiones tomadas al principio del proyecto, sino que iterativamente vamos a ir creciendo nuestra documentación de arquitectura conforme el proyecto va creciendo y va incorporando nuevos releases, nuevas iteraciones y nuevas funcionalidades. Modelar la parte dinámica de nuestro software es un error que cometemos comúnmente. Nos centramos en modelar la estructura, en modelar los elementos estáticos, los elementos que soportan el diseño y la extensibilidad o la mantenibilidad de nuestro software, pero a veces olvidamos que hay una parte dinámica del software, hay una parte de comportamiento, de cambio también de nuestra arquitectura que debería ser documentada, no solamente cómo es el dinamismo, el comportamiento de nuestra arquitectura actual, sino también cómo podría evolucionar nuestra arquitectura. Y ahí es muy importante en el tema de arquitectura evolucionaria considerar las diferentes arquitecturas candidatas que van a permitir dinamizar y que van a permitir evolucionar la arquitectura. Ser económico en la cantidad de modelos, ser económico en la cantidad de vistas, en la cantidad de gráficos. No por tener 50.000 gráficos quiere decir que la arquitectura va a ser más entendida, no. Debemos ser prudentes y debemos ser responsables en la cantidad de modelos y gráficas que debemos hacer reconocibles los diferentes conceptos, ya que cada concepto útil de la arquitectura o utilizado dentro de la arquitectura sea identificado, sea explicado y sea entendido por cada uno de los stakeholders. Todas las estructuras de nuestro software deben ser reconocidas, deben ser identificables. También los conceptos de negocio deben estar mapeados dentro de nuestra arquitectura de software. Hacer los modelos consistentes y hacer modelos consistentes con otros modelos, o sea que el modelo como tal no tenga ambigüedades y que los diferentes modelos que hacemos no tengan conflictos entre sí, siempre mantener consistencia. Y de hecho, si retomamos 4+1 vistas, pues podemos ver que uno de los principios es que cuando yo hago una vista lógica, desde el punto de vista estructural, pues deberían estar los mismos elementos en una vista lógica desde el punto de vista dinámico para poder mantener esa consistencia entre los diferentes modelos. Entonces aquí tenemos una serie de premisas que deberíamos considerar para poder empezar a hacer un buen modelamiento ágil.